damos gracias en esta mañana, Señor, damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar, Señor, con bien, Señor, hasta tu casa, Padre, nos has permitido, Señor, que podamos venir, Señor. Solo te pedimos, Padre, que tú abras el corazón, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Tú quites toda ceguera espiritual, Señor, para que nosotros podamos ver, Señor, que tú quites toda sordera espiritual, Señor, para que realmente nosotros podamos escuchar, Señor, y entender, Padre, lo que tú quieres para nosotros, Señor, en esta mañana, Padre, sabiendo que tú eres un Dios de propósitos, Padre, y hoy los que estamos acá, Señor, es porque a ti te ha placido, Señor, que lleguemos, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú guardes, Señor, a todas las personas, Señor, que no pudieron venir, Padre, y que puedan estar pendientes, Señor, de tu mensaje, Señor, aún en sus casas, Padre, por medio de los videos, Señor, que se están transmitiendo, Padre. Y te clamamos y te pedimos, Señor, que tú guardes este servicio, Señor, tu palabra, Señor, podamos dar a entender lo que tú quieres, Señor, que nosotros expliquemos en esta mañana, Padre, y que nosotros podamos, Señor, tener una semilla sembrada en sus corazones, Señor, que dé su fruto al 100 por 1, Señor, en el tiempo, Señor, tuyo, Padre. Así que en esta mañana te bendecimos y te alabamos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, buenos días. Yo creo que esta última semana ha sido un tiempo muy refrescante para nosotros como la iglesia del Señor. Creo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder escuchar por boca de hermanos nuestros en la fe, de las maravillas que Dios ha hecho el Señor en sus vidas a través de su testimonio, ¿sí o no? El viernes tuvimos la oportunidad de escuchar a algunos hermanos que pasaban acá y testificar cómo Dios había obrado en sus vidas, quiénes eran antes de que llegaran a la iglesia y quiénes eran después, ¿no? Y lo mismo en la iglesia de Miami. Entonces yo creo que una de las cosas que realmente a nosotros nos tiene que animar es escuchar las maravillas y prodigios que Dios hace en la vida del creyente. Y de la misma manera que nosotros hemos visto esas maravillas y esos prodigios que han pasado en nuestra vida, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que estar consciente de cómo llegamos y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos de nosotros antes llegamos solos, sin nuestras esposas y nuestros hijos, y hoy gozamos de la bendición de tener una familia que esté buscando unánimes la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí o no? Hemos visto cómo los muchachos a veces llegan sin papás, y ahorita los papás están viniendo igual con sus hijos. Sabemos, y a lo largo de estos años, como opinión personal, he visto muchísimos casos de restauración. Gente que en su momento, muchachos que llegaron solos y Dios les ha dado la bendición de poder, su familia se haya restaurado. Gente que estaba vuelta en alcoholismo, drogadicción, infidelidades, adulterio. Entonces yo creo que esas maravillas son las cosas que Dios quiere que nosotros comuniquemos, que nosotros hablemos. Entonces yo creo que como pueblo y como miembros de la familia de Dios son cosas que realmente tenemos que estar haciendo a diario y todos los días. Son cosas que realmente a nosotros en lo personal tendría que sorprendernos. Por ejemplo, ahí en la casa nuestra, en la casa de ustedes, mi esposa a veces tiene un escuadrón de señoras ya adultas de la tercera edad. ¿A qué me refiero que tiene un escuadrón? De que ella pues de alguna forma le gusta hacer cositas, ¿no? Costuras, hace reparaciones de ropa, que si hace pedicures, manicures. Le ha dado una gracia especial el Señor en cuanto a ese escuadrón de señoras que tiene, ¿no? Porque pues la buscan. Y no es que ella haya ofrecido y haya dicho, ¿sabes qué? Yo pinto o tenemos un letrero, nada, sino que se lo hizo a una y y la otra le recomendó y así, ¿no? Y a veces van, normalmente, no es que estén yendo todos los días, pero tienen determinado tiempo. Entonces, a mí una de las cosas que me sorprende, como nosotros crecimos, tanto ella y yo, en ese fraccionamiento, en esta colonia, pues prácticamente conocieron nuestra vida, y hoy que les abrimos la puerta de nuestras casas para que pues les dé un servicio de alguna forma a mi esposa, pues aún ya nos conocen dentro de nuestro hogar. Entonces a mí realmente una de las cosas que a mí me sorprende y me llama muchísimo la atención
y son cosas que a veces te motivan y realmente tú ves la mano de Dios. Cuando entre pláticas, sin ser tan religiosos, entre pláticas ellos pueden mencionar o entre plática hacer referencia al cambio que pues ha tenido su servidor y ha tenido mi esposa, ¿no? Y la diferencia que hay de nuestros hijos con muchos hijos que ellos conocen y aún sus propios nietos. Y no quiero decir con eso que nosotros seamos la novena maravilla del mundo, pero sí podemos glorificar a Dios de la obra que está haciendo, ¿no? Entonces es muy alentador cuando tú las escuchas y Dios de alguna manera te da la oportunidad de hablarles y de enseñarles y de decirles que fue Cristo el que te cambió, ¿no? Diciéndoles que simplemente fue buscar la voluntad de Dios, y si hoy por hoy realmente tenemos alguna esperanza viva en nuestros corazones de cada día ser mejores, ha sido a raíz de que Cristo nos ha mostrado su amor y su favor. Entonces yo creo que en la vida de cada uno de nosotros como creyentes son de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta de que pasan en nuestra vida. Dice las Escrituras, hace mucha referencia, que hay un antes de Cristo y un después en Cristo, o un ahora en Cristo, que son las cosas que vivimos hoy por hoy, ¿no? Entonces, yo leyendo durante esta semana, a mí sí me llamó muchísimo la atención, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos en el capítulo 2, por favor. En el versículo 43. Dice, ¿estamos allá? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Mira, aquí dice, fíjate, si nosotros leemos un poquito más para atrás las Escrituras, de hecho, si nosotros comenzamos desde el versículo 37, este es Pedro. Aquí antes de estos versículos, Pedro, ya después que recibió el poder del Espíritu Santo, empezó a predicar a todas las personas. Entonces en el 37 dice, 2:37, al oír esto, se compungeron ¿qué? De corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros, para todos los que se arrepienten y se bautizan. ¿Y para quién? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea que no importa dónde nosotros estuviéramos, no importa si somos de México, de Estados Unidos, de donde quiera, si nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, dice que es para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos y para todos los que estén en cualquier lugar, para cuantos el Señor nuestro Dios ¿qué? Llamare. Y en otras muchas palabras, ¿qué decía? Testificaba. ¿Qué decía? Testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos ¿de qué? De esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron?
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 43, y sobrevino temor toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían ¿qué? Juntos. ¿Con qué? Con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón, alabando a Dios y teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces, nosotros leyendo este texto, aquí, fíjate, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, el comenzar de la iglesia de Cristo. Acuérdense que cuando la iglesia, cuando Cristo asciende a los cielos, deja a sus discípulos, ¿se acuerdan? Los 12 discípulos, para que se proclame ¿qué? El evangelio. Mateo 28, ¿qué dice? Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Cristo asciende, una de las más importantes indicaciones que Cristo mismo o Dios le ha dejado al creyente es la de ir y hacer discípulos a las naciones. Cuando nosotros empezamos a hablar y compartir acerca de Cristo y empezamos a invitar a la gente de la iglesia, es cuando nosotros empezamos a fortalecer la iglesia de acuerdo al mandamiento que Dios nos dio acerca de ir y hacer discípulos a las naciones. Pero sinceramente, leyendo las escrituras, cuando se empieza a conformar la iglesia, una de las cosas que te tienes que dar cuenta, y muchas veces cuando estás en la iglesia y empiezas a ejercer el llamado y el propósito de Dios de ir y hacer discípulos, una de las cosas más comunes que nos encontramos, ¿cuáles son? La adversidad y la dificultad que tenemos muchas veces para que la gente nos escuche, para que gente de la iglesia, porque es cuando nosotros ya entramos en una batalla espiritual, ¿sí o no? Cuando realmente sabemos que hay una vida en Cristo y otra fuera de Cristo. De hecho, ahorita lo vamos a leer, ¿no? Empieza a haber muchísimas adversidades, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención, la manera en la cual el Espíritu Santo empezó a obrar en la vida de Pedro. Porque ahorita lo que estábamos leyendo son cosas que acontecieron después de la predicación de Pedro, después de recibir el poder del Espíritu Santo. En los evangelios hay una anécdota específicamente con el apóstol Pedro que a mí me llama muchísimo la atención. Pedro, específicamente hablando del apóstol, era una persona que era muy muy atrabancado en su forma de actuar. De hecho, en las escrituras dice que cuando él era un pescador, en lo natural era un pescador. Entonces, en lo general un pescador, tú puedes encontrar un pescador que no es muy dado a los estudios de alguna forma, sino muchas veces es un oficio que realmente se tiene como la albañilería, como la herrería, que tú le empiezas a aprender y le empiezas a ejercer, ¿no? Para tener ciertos ingresos. Entonces Pedro, Juan, que eran pescadores, Andrés, que es el hermano de Pedro, eran más o menos de ese oficio. Entonces esas tres personas son de las tres personas más apegadas al Señor en cuanto a su ministerio. Pero Pedro específicamente, que viene funcionando como un líder dentro de la iglesia primitiva, que es uno de los primeros que es tocado y el libro de Hechos empieza
a mostrar y hablar acerca de todas las maravillas que empezó a hacer el Espíritu Santo por medio de Pedro, son cosas que realmente a nosotros nos tendrían que llamar la atención y maravillar de alguna forma. Lo que estaba pasando en los textos que acabamos de leer. Por eso la iglesia, las personas cuando escuchaban hablar a Pedro, se maravillaban, se compujían de corazón, que es lo que leímos en el capítulo 2, en el libro de Hechos, se compujían de corazón. ¿Y qué le preguntaban a los apóstoles? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque querían arrepentirse, querían vivir la vida que estaban viviendo ahora en ese momento los apóstoles, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos, ¿no? Pero regresando nuevamente a la historia de Pedro, Pedro era una persona que era muy atrabancada. De hecho, en varios textos nosotros lo podemos entender. Una de las cosas que Cristo, cuando caminó dentro de la tierra en su ministerio, dice que cuando lo arrestaron, ¿cuál fue la actitud de Pedro? ¿Se acuerdan? Que enseguida se fue encima del soldado y le cortó una oreja. Al cortar la oreja, le dijo, ¿cómo sabes? ¿Sabes qué? Mejor estás en stand-by un rato y sanó Cristo a la persona. Pero ahí vemos un temperamento de Pedro que es muy espontáneo. De hecho, en las Escrituras leemos dos nombres de Pedro, ¿sí o no? Simón y Pedro. Entonces, pero Pedro tal cual no era su nombre, es como un sobrenombre, ¿sí o no? Porque él se llamaba Simón. Cuando tiene el encuentro con Cristo, lo empieza a llamar Cefas, que significa Pedro, ¿no? Estaba yo leyendo un libro de John MacArthur, que habla de 12 hombres comunes y corrientes, y él explicaba en ese libro que si nosotros nos damos cuenta detenidamente de las expresiones en los evangelios y en el libro de Hechos que se hacían cuando llamaban a Pedro, te vas a dar cuenta que se usaban las dos formas. Lo hablaban como Simón, como Pedro o como Simón Pedro. Entonces dice que si se dan cuenta y leen detenidamente, normalmente cuando usaban el nombre de Simón Pedro era cuando hacían referencia a su estado natural. Cuando muchas veces prácticamente decir cuando Pedro estaba en la carne. Y Cefas o Pedro lo usaban cuando Pedro ya estaba más espiritual, no más pegado a lo espiritual. Era como que una manera de exhortar o reprender de Jesucristo a Pedro. No sé si les ha pasado, por ejemplo, a mí, mi esposa se llama Carla Beatriz. Entonces, normalmente cuando estamos así medio cariñosos y todo, así pasando un buen día, muchas veces le digo, Carla, mi amor, mi vida. Entonces, ella está acostumbrada a escuchar eso que yo le diga. Cuando yo le digo Beatriz, es cuando me dice, oye, estás molesto. Porque es como que, oye Beatriz, por favor, acomoda, ya ve a los niños. Entonces ya le hago como que ese nombre. Entonces, cuando yo empecé a leer ese texto de John MacArthur, como que comprendí la actitud de Cristo al momento de hacer la diferencia en cuanto al nombramiento de Pedro, ¿no? Que en su momento le decía Simón, y el otro le decía Pedro, o le decía Cefas, o le decía Simón Pedro. Entonces, yo creo que muchas veces en nuestras propias actitudes pasa lo mismo. En mi caso con mi esposa, cuando estoy un poco molesto, ya no le digo Carla, ya no le digo mía, sino oye Beatriz, o cosas así. O a mi hijo, ¿no? Oye Isaac, que no sé qué, oye chamaco, como que ya te enfureces, ¿no? Entonces tal vez la actitud de Pedro, de Jesucristo, era de esa manera hablaba Jesucristo, Jesucristo hablaba a Pedro para hacerle referencia que, ¿sabes qué? ¿Estás en la carne o estás de alguna manera en el espíritu, no? De hecho, hay una anécdota igual cuando está Pedro con Jesucristo y le dice Cristo a Pedro, ¿sabes qué? El diablo me ha pedido para que te dé una zarandeada, como no tienes idea. Y de alguna forma Cristo lo permite. Entonces ese mismo libro estaba explicando acerca de que Pedro en su momento, cuando Dios lo entrega de alguna manera a Satanás para que lo zarandee, lo compara como al trigo. Porque dice que el trigo, cuando el trigo no lo conozco, pero él estaba explicando que el trigo es más o menos, yo entendí como el alpiste. ¿Ya vieron el alpiste? El alpiste que comen los pajaritos muchas veces dejan la cáscara y se comen lo de adentro. Entonces dice que el trigo es muy similar, que cuando ellos van a cosechar el trigo, tienen que agarrar, tiran todo el trigo como que en una bandeja, le dan una zarandeada a todo para que esa cascarita
se vaya desprendiendo de lo que realmente es el trigo. Posteriormente, cuando lo zarandean, lo tiran al aire y cuando viene el viento, se lleva toda la cascarita esa y queda el puro el trigo. Entonces dice que en ese momento es lo que estaba pasando con Pedro. Por eso cuando él dice, cuando él le dice a Cristo, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo y sabes que te voy a amar hasta la muerte. Y Jesucristo le dice, ¿se acuerdan? Le dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Pedro? Te voy a decir que no va a cantar el gallo 3 veces y tú ya me habrás negado. Pero posterior a eso, o anterior a eso, perdón, dice que Pedro había cortado la oreja, o sea, vemos la actitud de Pedro que le había cortado la oreja a uno de los soldados, le había dicho a Cristo que lo amaba, pero en el momento que tenía que estar con Cristo, ¿qué es lo que hizo? Lo negó. Entonces, ahí realmente vemos el temperamento de Pedro. Entonces, cuando nosotros leemos, vamos a leer Hechos 1. El versículo 8. Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escucha. Mira, nosotros somos muy dados a ser muy presunciosos, ¿no? Por lo general, cuando pasa algo en nuestra vida, en lo natural, nos gusta, cuando nos preguntan, nos gusta decirlo. No, pues es que me está yendo bien, me tengo un buen trabajo y cosas por el estilo, ¿no? O tenemos un coche que acabamos de comprar, mira el coche, ¿cómo lo ves? Está bonito. Estamos muy dados a hacer eso. Muchas veces lo hacemos con el afán de que podamos causar envidia, mostrar que nosotros, lógicamente, que de acuerdo a los propósitos de Dios o a la planificación de Dios en las Escrituras, estamos completamente erróneos en cuanto a eso. No es que realmente nosotros, la idea no es ni siquiera ir a presumir para causar envidia, sino que realmente nosotros podamos ser tal vez humildes y realmente mostrar a la gente ahora como cristianos toda la bendición que nosotros recibimos de Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros leemos y vemos específicamente la etapa de Pedro en los inicios de la iglesia, tienes que darte cuenta con toda esa historia que hemos hecho en esta mañana, realmente que cuando Dios, Cristo promete la venida del Espíritu Santo a los apóstoles para poder ejercer el verdadero ministerio, y en este versículo que acabamos de leer, que recibimos el poder del Espíritu Santo para testificar por todos lados. Entonces realmente nosotros tenemos que tener que la única forma que nosotros podemos transmitir la palabra del Señor y testificar, tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo. Porque es la única forma que la gente va a poder creer, va a poder arrepentirse, va a poder bautizarse, y realmente vamos a poder tener señales y prodigios, ¿sí o no? Les estaba yo comentando que al inicio, durante esta semana, nosotros hemos tenido un tiempo muy refrescante a realmente escuchar nosotros los testimonios de las personas. Yo creo muy sinceramente que cuando nosotros acabamos de leer en el capítulo de Hechos 2, versículos 43, que la gente había visto, a través del poder del Espíritu Santo, empezó a hacer maravillas, milagros, prodigios y todo lo que la gente se maravillara, era todo usado para que la gente pueda ver las maravillas de Dios. ¿A dónde queremos llegar con toda esta explicación esta mañana? A que realmente nosotros tenemos que entender como cristianos que lo que estamos viendo hoy por hoy a través de la obra de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, son cosas que realmente le tenemos que dar valor. Y realmente saber que nosotros somos unos privilegiados de parte de Dios al ser cristianos. Porque hoy por hoy a nosotros nadie nos puede engañar de acuerdo a la vida que tuvimos antes de Cristo y la vida que hoy por hoy tenemos como cristianos. Si nosotros somos sinceros y somos genuinos delante de Dios
y con nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que la vida que hoy vivimos como cristianos somos inmerecedores de ella. Hoy, ¿quién realmente daría un peso? Bueno, hoy tal vez mucha gente, pero antes de Cristo, ¿quién daría un peso por nuestra propia vida? Te aseguro que nadie. Pero muchas veces nosotros caíamos en el error que nos envuelve esta generación perversa. Por eso nosotros acabamos de leer en esos versículos que una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando le decimos sí al Señor y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, es realmente renunciar a una vida llena de ¿qué? De carnalidad y salir de esta generación perversa. De hecho, lo acabamos de leer. Vamos a leer Romanos 8 para que veamos la diferencia. ¿Qué dice? Dice desde el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios ¿a quién envió? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, lo condenó al pecado ¿en qué? En la carne. ¿Por qué? Porque escucha, dice que nosotros antes de ser cristianos, ¿en qué vivíamos? En la carne. Por lo consiguiente, todas las obras de la carne son enemistad ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros no estamos en la carne, todo lo que hagamos en la carne va a ser enemistad con Dios. Entonces, nosotros realmente tenemos solo dos formas de vivir. O vivimos en el Espíritu, o vivimos en la carne. Y no importa que seamos cristianos, porque escucha, ¿qué dice el versículo 9? Dice el versículo 9 de ese capítulo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. ¿Y qué dice posteriormente? Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué creen que dice eso? Cuando yo leí, realmente a mí me llamó muchísimo la atención igual este versículo, porque realmente por lo general nosotros tenemos el conocimiento bíblico, ¿sí o no? Nosotros sabemos, conocemos qué es lo que dice Génesis, conocemos lo que dice el Éxodo, Levítico y así sucesivamente hasta el libro de Apocalipsis tal vez. Pero realmente cuando nosotros estamos en nuestra intimidad, estamos solos, fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, realmente nosotros nos damos cuenta si estamos actuando realmente en la carne o si estamos actuando de acuerdo al Espíritu Santo. Acuérdense que cuando nosotros realmente empezamos a vivir de acuerdo al bautismo del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, la obra ¿quién la hace? La va a hacer Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice que fue derramado el poder del Espíritu Santo y a raíz de eso empezaron a testificar los apóstoles y empezaron a verse todas esas maravillas. Entonces, mira, el Espíritu Santo cuando empieza a actuar en tu vida, hay cosas muy marcadas que se tienen que ver en la vida del creyente. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que es algo que inmediatamente pasó. Empezaron a hablar el don de lenguas, efectivamente. Después de que ellos empezaron a hablar el don de lenguas, automáticamente, ¿qué pasó? Dios levanta a Pedro y empieza a predicarle a un montón de gente, judíos y no judíos. Si nosotros recordamos un poquito, fue aquella escena donde dicen, ¿acaso ellos están borrachos? Porque los escuchaban hablar el don de lenguas y se sorprendían de que cada uno los escuchaba hablar conforme a ¿qué?
a su idioma, y había pardos, y empieza a describir un montón de gente que no esperan específicamente judíos. Entonces ahí te empiezas a maravillar de todas las cosas que empieza a hacer Dios a través de la vida de Pedro. Cuando la gente empieza a escuchar a Pedro, se dan cuenta que ese Pedro, que era el pescador que había anteriormente, él no, por donde quisieran verlo, no había forma de que ellos entendieran cómo él podía hablar con tanto denuedo las cosas que Dios quería que hablaran. Vamos a leer, vamos a regresar a Hechos 4. Dice, Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, asentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y le pusieron a la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído las palabras que hicieron, creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Acuérdense que cuando están en el Pentecostés y Pedro empieza a predicar, se convirtieron ¿cuántas? 3,000 personas. Y después de esta predicación de Pedro, ¿cuántas más? 5,000. ¿Cuántas ya llevamos? 8,000 personas. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Quiénes se reunieron? Gobernantes, ancianos, escribas y el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. ¿Por qué hice énfasis en este texto específicamente? Y dije y recalqué mucho que eran gobernantes, la de los sacerdotes, la familia de los sacerdotes. Porque ahí tú encuentras, gente que se amotinó de alguna forma, se puso en común acuerdo para ir a ver a Pedro. Porque estaban sorprendidos de alguna manera de todas las maravillas que ellos estaban hablando. Y ahorita lo vamos a leer. Y no era cualquier persona, porque era, dice, sumos y de los sumos sacerdotes. El 7. Y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice el 8. Entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque habían sanado creo que a un paralítico. Dice, y todo el pueblo ha sanado. Del 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces escucha el 13, yo tengo subrayado. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaran y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Entonces, escucha, nosotros, fíjate, esa mañana, mira, yo les comentaba que a mí una de las cosas que me está llamando muchísimo la atención es realmente saber la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que de alguna forma nosotros, fíjate, nosotros cuando llegamos a la iglesia, y específicamente en esta iglesia, y son de las cosas que al principio a mí me llamaron muchísimo la atención, que no tratamos de ser una iglesia religiosa. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros llegamos acá, al menos yo cuando llegué,
una de las cosas que nos decían, si lo que nosotros no compartimos no está en la Biblia, párate y vete, porque estamos dando opinión nuestra. Y otra cosa que también se nos enseñó y se enfatizó muchísimo, que realmente la vida de un creyente lo tiene que hablar más su vida que sus propias palabras, ¿sí o no? Cuando nosotros vamos y compartimos, es muy bonito cuando tú hablas las cosas de Dios y la gente se puede sorprender de lo que tú estás hablando, como estaba pasando con Pedro en ese momento. Ahí dice que todos los sumos sacerdotes, los gobernantes, se habían sorprendido del denuedo con el cual estaba hablando Pedro, porque era gente que tal vez decían, en su vida ellos van a hablar de, ¿cómo se llama? Van a hablar algo religioso, de llamarlo de una forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío y específicamente, yo crecí alejadísimo de una vida religiosa. Es verdad que en la iglesia tradicional me bauticé o me bautizaron porque era yo muy pequeñito. Posteriormente sí hice mi primera comunión. Posteriormente, antes de casarme, llaman lo que es la confirmación, que nada de eso encuentro en la Biblia hoy en día que lo estoy leyendo, pero de alguna forma con los principios que tenía mi familia religiosa tenía que cumplir con esos pasos. Pero nunca me paré en una iglesia tradicional a ir constantemente. La única vez que empecé a ir constantemente, en la iglesia que yo asistía, hacían como que había un tiempo que le llamaban sitio de Jericó. No sé si lo han escuchado. Entonces, en ese sitio de Jericó es juvenil, van muchos muchachitos y todo. Y sinceramente yo iba realmente porque era la única forma de que yo podía alejarme de la puerta de la casa con la que es mi esposa, que era mi novia en su momento, y alejarnos de su casa y hacer de las suyas, ¿no? Entonces, muchas veces realmente con esa intención yo iba. Me acuerdo que una ocasión cuando iba a hacer mi primera comunión, que estaba yo súper pequeño, me acuerdo que me decían, ¿sabes qué? Vamos a llevar para que se confiesen delante del cura, no vas a, ¿cómo se llama? Cuando te confieses, no vas a poder ni insultar ni hacer nada hasta que hagas después tu primera comunión. Entonces en ese tiempo dije, voy a tratar de hacer las cosas bien, y me acuerdo que fui y me confirmé, y al día siguiente iba a hacer mi primera comunión, me confesé, iba a hacer mi primera comunión, y procuraba yo no insultar, porque digo, no, la voy a regar, voy a recibir al cuerpo de Cristo y no quiero meter las patas, ¿no? Eso estaba yo pequeño. Pero una vez que hice mi primera comunión, terminando una hora cuando ya estaba la cerveza en mi casa por esos festejos, ahora sí dije, ya pasó una hora, ya me confesé, hice primera comunión, ahora sí, vamos a poder insultar todo lo que querramos y seguir una vida. Entonces la gente de alguna manera me conocía, y por eso hace un rato les estaba yo platicando de que a mí me maravilla mucho cuando escucho los comentarios de las señoras, de que decían, oye, en verdad que qué bueno que empezaron a ir al templo, porque ellos no dicen cristianos, ellos dicen el templo. Qué bueno que empezaron a ir al templo, porque en verdad que sí, tu esposo era un desastre y la vida que tú ibas a llevar. Y me acuerdo que muchísimo antes que nosotros nos casamos, cuando yo era novio de mi esposa, me acuerdo que la gente de por mi casa decía, ¿cómo Carla se va a casar con este muchacho si es un bueno para nada, no trabaja, todo el día en la calle, está tomando, está drogándose, metiéndose en problemas? A mí me molestaba un montón, me enfurecía. Yo le decía a mi esposa, ¿y esas señoras que tienen que? Ya no voy a decir nada más. Y esas señoras que se tienen que estar metiendo en mi vida, me molestaba un chorro, pero cuando yo llegaba a mi casa y analizaba, decía, pero pues si todo lo que están diciendo es verdad. O sea, cada una de las cosas que decían de mí estaban en la lista, y más hasta se quedaban cortas, yo creo. Pero eran cosas que me molestaban. Entonces la gente me conocía de esa forma. Por eso ahorita cuando ellos dicen, qué bueno que va al templo, pues cambió muchísimo y eso y lo otro, realmente a mí como que te motiva y te hace sentir bien. No sé si les ha pasado a ustedes. Entonces, y a raíz de eso me preguntan, oye, ¿y qué te enseñan ahí en la iglesia, en el templo que vas? Y es cuando ya le empiezas a compartir, oye, qué bueno, que no sé qué, pero no vienen. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero imagínate, fíjate, son cosas que muchas veces, y fíjate, cuando tú empiezas a ser cristiano, hay una de las cosas que la gente empieza a dudar, o empiezan a hacer hasta apuestas. No sé si le llegaron a escuchar. Por ejemplo, yo tenía un grupo de amigos que andaba yo con ellos, y todo lo que yo hacía, lo hacían ellos. Todo lo que hacían ellos, lo hacía yo.
Entonces, cuando yo me convertí al cristianismo, sinceramente, no tenía yo la fortaleza o las palabras para ir y compartirles. Pero una de las cosas que estoy seguro que el Señor me dio una convicción inmediatamente, es decir, si tú vas a salir y no vas a poder rebatirles ni una palabra y te van a meter a lo que normalmente hacías, que es lo que estás acostumbrado, que realmente es lo que disfrutabas, mejor, ¿sabes qué? Evítalos. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba yo recién casado, no salía yo de mi casa. Yo era un callejero, era como dijeran mis padres, no eres un pateperro, todo el día en la calle. Entonces, me acuerdo que ese tiempo dije, ¿sabes qué? No voy a salir para evitarme yo caer en cosas de que sé que ya no son correctas. Y me acuerdo que iban los muchachos con su canastilla de cerveza, hasta parecía burla. Oye, mira, hay una canastilla de cerveza. Y le dices que, no, gracias, le digo, no voy a hacer otras cosas. Y la gente se iba. Posteriormente, yo me acuerdo de los comentarios que hacían cuando yo salía o me los cruzaba. A ver cuánto tiempo te va a durar. Ya aposté 100 pesos, ¿a qué no te dura 3 meses? Y empezaban a apostar, ¿no? Porque tristemente muchas veces ellos tratan de ver cuándo tú vas a caer. La ventaja que nosotros tenemos que cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios y Dios empieza a obrar a través de su Espíritu Santo con poder, te empieza a transformar. ¿Qué es lo que hoy por hoy nosotros podemos estar gozando y podemos estar disfrutando? Que pasaron un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 1 año, 2 años, 3 años, 15 años y por la gloria de Dios seguimos acá, perseverando en las cosas de Dios. Y tal vez hemos tenido bajas, pero realmente podemos darle la gloria y la honra a Dios de que hasta la fecha, hoy por hoy, cuando me ven vestido de la manera que estoy vestido, que no es algo sobrenatural tal vez para personas, pero cuando ellos me ven salir de la casa hoy por hoy, dirán, ese loco se quedó en el viaje. Porque es una forma, o sea, me refiero a que ellos me habían visto de una forma de vestir, ahora llevando una Biblia, saliendo con un saco, con una corbata, viniendo los domingos a las 6 de la mañana, cuando en la vida pasada uno entraba a las 6 de la mañana después de estar en una borrachera, ¿sí o no? ¿Quién no lo hizo? Entonces, todo eso que hoy estamos viviendo realmente es para glorificar a Dios. Y son de las cosas que la gente cuando mire y cuando realmente está viendo en qué momento vas a caer, va a llegar un momento en el que se van a maravillar de las cosas que Dios están pasando en tu vida. Y te van a estar preguntando como lo hacen esas señoras que van a la casa. O de repente, me acuerdo que en una ocasión nosotros teníamos problemas con los chicos de enfrente. Donde nos veíamos, nos apedreamos, nos agarramos a golpes y un chorro de cosas, ¿no? Con decirte que nosotros no podíamos pasar a la otra colonia sin estar andando entre 3 o 4 personas. Porque si andabas solo, tenías que tener una buena condición física para correr, para que no te alcanzara, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando me convertí, había un muchacho de la otra colonia, que siempre que nos veíamos, nos agarrábamos a trancazos. Ya ni sabíamos el por qué. Siempre nos veíamos y ¿sabes qué? Nos agarrábamos a trancazos. Entonces me acuerdo que en ese tiempo estaba yendo a trabajar y me trepé al camión y lo vi sentado así en la orillita. Lo vi sentado, cuando lo vi, me acerqué y me paré junto a él así. Creo que se asustó porque me quedo viendo así. Y le dije, no, cálmate, le digo, fíjate que una de las cosas que quiero hacer es pedirte perdón. Perdón porque muchas veces te golpeé, y ya ni sé por qué, pero te golpeaba. Pero hoy entiendo que realmente la obra de Dios no es esa. Y yo he conocido a Cristo y mira lo que ha pasado en mi vida y le empecé a hablar y a testificar un montón de veces. Y son de las cosas que Dios nos ha permitido hacer. Y te aseguro que cuando te escuchan hablar, creo que de verdad dicen, se quedó en el viaje de un cigarro de marihuana, no lo sé. Pero cuando te ven, ya hoy por hoy, ya hasta me saludan. Y me acuerdo una vez una anécdota que tuve. Cuando trabajaba yo aquí para la iglesia, estaba yo vendiendo mi pan tranquilamente. Cuando de repente me alcanzan 3 chicos en moto. Oye, ¿te acuerdas? Y te empiezan a recordar todo lo que hacías. Dije, Dios mío, aquí ya se acabó mi cristianismo. En el sentido no que los iba a golpear, sino digo, aquí me van a matar. Y se bajaron y me acuerdo que me robaron 30 panes. Nunca voy a olvidar la cifra. Entonces les decía, ¿sabes qué? Le digo, mira, no tengo ningún problema. ¿Quieres agarrar los panes? Llévatelos sin problema, aprovéchatelos, dáselos a tu familia, que lo coman.
Pero sabes que, mira, en verdad quiero pedirte perdón y nuevamente, ¿no? Y la verdad que Cristo me tocó y las cosas que hacíamos están mal, pero aunque por dentro estaba yo, Dios mío, me cubro con la sangre de Cristo, no me vayan a golpear acá con mi corazón a 1000 por hora. Pero yo lo trataba de testificarles, ¿no? No, es que ya te conozco, si le haces algo a mi hermano, no, le digo, no le voy a hacer nada, lo único que le voy a hacer es presentarle a Cristo, ¿no? Entonces hoy por hoy los veo y ya hasta me saludan, ya no tengo tanto problema con eso. Pero te digo, hoy por hoy, cuando tú realmente empiezas a ver las maravillas de Dios, son las cosas en las cuales tú tienes que glorificar. Y la gente se va a sorprender como lo estaban haciendo con Pedro. Y si acaso este muchacho que estaba en las calles, que se estaba drogando, que estaba golpeándose, ¿cómo hoy por hoy puede hablar todas las maravillas de Dios? Porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos tiene que llevar a testificar. Y la gente se tiene que estar maravillando de esas cosas de las que tú estás hablando. Saber que Dios en verdad es real. Y como decía el pastor Rivera en su predicación, si Dios ya lo hizo una vez, te aseguro que esas maravillas Dios las va a estar haciendo cotidianamente. Y otra de las cosas, ¿cuánto tiempo falta? A ver si podemos seguir. Tengo un chorro de versículos hoy. Porque fíjate, hay otras de las... Vamos a Hechos 26. Ahorita en este momento hemos hecho mucha referencia acerca de Pedro, una persona que no conocía la ley, que realmente fue tocado por el Espíritu Santo y empezó a predicar, la gente se maravillaba y dice que la gente se empezaba a convertirse o no, por todas esas maravillas que estaban escuchando. Pero en este 26 vamos a hablar de Pablo. Pablo es una persona que tenía el conocimiento de las Escrituras, que dice en una de las Escrituras dice que él era fariseo entre los fariseos, o sea que no era cualquier fariseo, una gente que tenía un reconocimiento, por decir, dentro de la iglesia cristiana, vamos a decir, no sé, un apóstol o algo por el estilo, ¿no? O sea, tenía renombre Pablo, mas nunca tuvo la revelación hasta que él se convierte, y aquí él relata su conversión. Dice el 12, Hechos 26, 12, perdón. Capítulo 26, versículo 12. Ocupando en esto, iba yo a Damasco, dice, con poderes, porque él le habían dado cierto poder para perseguir a la iglesia cristiana, ¿no? Y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, dice que vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia ¿en qué? Y herencia entre los santificados. Si nosotros leemos esta anécdota de Pablo, fíjate, hace un momento estábamos leyendo Romanos 8:9, donde hacía referencia y Pablo decía, realmente nosotros ya no tenemos que vivir como la carne. Nosotros hemos recibido palabra de parte del Señor y ahora nuestra vida tiene que ir
de acuerdo, perdón, a la obra del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, que en ustedes vive. Y repite nuevamente el versículo 9, si es que acaso el Espíritu Santo vive en ti. ¿Por qué? Porque realmente el asistir a la iglesia o mencionarnos como o nombrarnos cristianos, eso no quiere decir que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo o estemos actuando con el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas, y hablábamos también acerca de que cuando nosotros empezamos a actuar conforme al poder del Espíritu Santo, hay manifestaciones, ¿sí o no? Tú empiezas a hablar lenguas, tú empiezas a testificar con el poder del Espíritu Santo. La gente te escucha y se empieza a convertir. Dice que hay esos prodigios, hay esas maravillas y hay esos milagros en los cuales los propios apóstoles daban sanidad, levantaban muertos, ¿sí o no? Entonces, esas mismas cosas en el creyente hoy por hoy tienen que estar aconteciendo. Y tal vez nosotros muchas veces caemos en el error de decir, si yo no puedo sacar a un muerto de su tumba, porque tal vez la muerte o el darle vida a un muerto, no estamos hablando ni siquiera de darle vida a un muerto que está en una tumba, sino un muerto espiritualmente. Cuando nosotros en verdad empezamos a mostrar ese poder del Espíritu Santo, las maravillas y sanidades que vamos a hacer nosotros como creyentes es la que vamos a dar a través del testimonio que nosotros damos a la gente y el que tenemos. Porque te aseguro que la gente que está envuelta en alcoholismo, si tú estuvieras envuelta en alcoholismo y cuando te ve, se va a maravillar, te va a preguntar, ¿qué haremos? Se va a compungir su corazón, como leímos anteriormente, y va a preguntar, ¿qué haremos para que estemos igual que tú? Cuando realmente ellos tienen la necesidad de buscar de Dios. Entonces te digo, esas maravillas en nosotros pueden ser palpables hasta el día de hoy. Pero si no están siendo palpables en nuestra vida hoy por hoy, ¿por qué es? Porque tal vez nosotros llegamos a la iglesia, nos decimos cristianos, tenemos una Biblia grande, tenemos una Biblia de estudio, pero no estamos dejándole o permitiéndole al Espíritu Santo obrar en nosotros como tendría que hacer. Y muchas veces nosotros ya quedamos en una vida religiosa, pero ahora como cristianos venimos a la iglesia porque tenemos que venir, porque ya estamos acostumbrados, ya no le buscamos sentido un domingo en la casa porque nos acostumbramos a jugar fútbol en la parte de atrás, a convivir, cuando realmente aún la convivencia dentro de los santos tiene que ser un fruto del Espíritu Santo. Por eso dice en este último versículo, y Cristo se lo estaba diciendo a Pablo, para que tengan perdones de pecados y herencia ¿entre quién? Entre los santificados, porque el que nosotros podamos convivir de la manera que hemos convivido hasta el día de hoy, por lo menos en mi experiencia personal, durante estos 15 años, la oportunidad que he tenido de convivir con los santificados, con los santos que es la iglesia de Cristo, puedo saber que es una obra de parte de Dios. El poder gozarte. Ahorita que salgamos y desayunemos, aun cuando estemos en la cola y la gente sale y te saluda, tienes una plática amena, te aseguro que eso realmente no lo tendrías, no lo pudieras pagar ni con todo el oro del mundo. Pero son de esas herencias que Dios está hablando a través de la boca de lo que Cristo le decía a Pablo, el que realmente nosotros podamos gozarnos de eso. Y si nosotros vamos a leer es Hechos 3, ...19 y versículo 20. ¿Qué dice el 19? ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién dice yo? Así que a los testigos convertidos, para que sean honrados
Amén. O sea, ya dice, así que, ¿qué dice la primera indicación? Arrepentidos y convertidos. ¿Qué le da a la persona el arrepentimiento? Acuérdense, antes de Cristo. En lo personal, a mí nunca nadie me había hablado de Cristo. Nunca nadie me había hablado de Cristo. Yo vivía una vida completamente desenfrenada al pecado. Hacía lo que tenía que hacer. No tenía yo el conocimiento de lo que decía específicamente las Escrituras. Una de las cosas que le doy gracias a Dios, que aunque yo no tenía la certeza y realmente no sabía lo que decían las Escrituras, de alguna manera conocía los 10 mandamientos acerca de lo que te enseña la iglesia tradicional, ¿no? Que hoy por hoy entendemos que aún los 10 mandamientos están como que adulterados porque no dan todos, según las Escrituras, ¿no? Pero bueno, entonces yo le daba gracias a Dios que los conocía y que de alguna forma le guardaba un cierto respeto a la Biblia. Yo decía, la Biblia es la palabra de Dios. Nunca la había yo leído y la única vez que la intenté leer, sinceramente no le entendí nada. Cuando hice así, y además que no soy una persona que me guste leer tanto, cuando yo agarré la Biblia, me acuerdo esa vez, vi tantas letras pequeñitas que dije, ay Dios mío, la cerré y la dejé, ¿no? Lo poquito que leí, lógicamente que lees nomás 1, 2, 3 versículos y dices, es que no, esto no es para mí. Entonces, a mí tenía como un cierto respeto a la palabra de Dios hasta allá. En nuestra vida, a mí en lo personal nunca me habían hablado. Yo cuando a mí me decían algo del templo, yo enseguida los identificaba con testigos de Jehová. Para mí no había cristiano, ni bautista, ni pentecostal. No sabía, no entendía yo nada de eso. Y una de mis frases decía, qué bueno que estoy de la iglesia tradicional, porque realmente aquí puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana. Y no hay nadie que me diga nada. En cambio, los hermanos separados, era testigo de Jehová o hermanos separados. Pero los hermanos separados, no hombre, ahí les prohíben de todo. Hoy por hoy me doy cuenta que no es así, porque no es que te prohíban las cosas, sino que Dios te da la convicción y las ventajas que tienes y los privilegios que tienes a raíz de que el Espíritu Santo obre, siendo tú una persona entregada a Dios, ¿no? Tu familia, tus hijos y todo lo que tenemos hoy por hoy. Bueno, entonces yo le decía, hermanos separados. Entonces me acuerdo que cuando le empezaron a compartir a mi esposa por mi cuñada y por mi concuño, me acuerdo que esa vez cuando me dijo, vamos a la iglesia, y yo le dije, bueno, vamos a ir, pero le dijo específicamente a mi esposa, vamos a ir. Estoy seguro que ahí lee, porque hasta eso sabía que leían la Biblia. Ahí van a leer la Biblia y van a señalar cosas que estoy seguro que me van a hacer sentir mal o me van a hacer ver que estoy haciendo mal. Entonces, si yo peco y me voy al infierno, va a ser tu culpa, le digo. Así que tú ya sabes. Pues vamos y venimos. Cuando nosotros llegamos, sinceramente, son otra de las cosas que le doy gracias a Dios, que desde la primera prédica, Dios me empezó a tocar el corazón. ¿En qué sentido? En que cuando empezó a compartir el pastor, empecé a escuchar, empezó a hablar el pastor todas las cosas que realmente yo hacía mal. Ya viste, ya me voy al infierno, va a ser tu culpa. Entonces escuché todo que decía, ¿sabes qué? La verdad me sentía yo hasta como que incómodo. Decía, seguramente que, ¿cómo se llama? Que su hermana de mi esposa o su cuñado ya le dijeron todo a este señor que me está... Y me sentía mal. Me acuerdo que estaba yo sentado allá, pero pues de alguna forma sí lo entendí, presté atención y me acuerdo casi de la mayoría de las cosas que estaban compartiendo. De Abraham, de deja tu tierra y tu parentela, lógicamente que de hombre de Dios o Peter, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo decía, guay. Entonces me acuerdo que ese mismo día me dice el pastor, pasen para que oremos por ustedes. Y me hablaron a mí, hablaron a mi esposa, hablaron a mis dos cuñados, porque estaban mis dos cuñadas, y a mis dos concuños. Hablaron y se pasó, íbamos a hacer la oración de fe. Yo ni sabía qué era eso. Hice la oración de fe y todo. Y me acuerdo que después de hacer la oración de fe, empiezan a decirle ¿cómo se llama? Le dicen a mi cuñada y por el pastor, y se quebranta el pastor y empieza a llorar. Y le dice, ¿sabes qué? Yo le dice, te aseguro que va a llegar un día que toda tu familia va a estar acá. Y se puso a llorar. Y yo viéndola así digo, pobre señor, está llorando. Bueno, está bien. Realmente me conmovió el corazón.
Pero hoy sé que realmente fue Dios obrando, porque independientemente de que yo estaba entendiendo, pero no sabía la profundidad de lo que las palabras del Señor estaban haciendo en mi corazón. ¿En qué sentido? Que realmente estaba haciendo obras que hoy por hoy le doy gracias a Dios y que son las maravillas que puedo estar contando, son las maravillas de las cuales hoy puedo hablar, son de las maravillas que la gente que me está viendo hoy por hoy se puede sorprender, familiares, no familiares, vecinos y no familiares. Bueno, me entendieron, ¿verdad? Parecía trabalenguas. Entonces, la cosa es que cuando yo me fui en el camión, le digo a mi esposa, y me dice mi esposa, ¿qué onda? ¿Vamos a venir? ¿Qué onda? Me dice, oye, vamos a venir el próximo domingo, porque no veníamos los martes ni los viernes. Le digo, ¿sabes qué? La verdad, iba a decir la neta. Es que bueno, así yo le decía, la verdad, ¿sabes qué? Vamos a venir, porque, pobre Señor, lloró y la verdad es que no lo vamos a dejar mal. Vamos a ir otra vez. Entonces, desde la fecha, siguiente domingo, martes, viernes, lunes, martes, viernes y así sucesivamente. Entonces, de lo que realmente a mí me parecía, pobre Señor, por tu culpa voy a pecar, hoy por hoy son palabras que lo recuerdo y hasta risa me dan. Porque la verdad, como cristianos, te tiene que maravillar tanto la obra que Dios hace a ti mismo, que te tienes que dar cuenta que nosotros hoy por hoy tenemos que estar viviendo esos tiempos de refrigerio, ¿sí o no? Entonces, para que yo llegue a ese punto, a mí me tuvieron que predicar, me tuvieron que testificar en su momento. Y cuando yo llegué, apenas salían, no hombre, me caían como 5 hermanos. Oye, mira lo que Dios hizo con mi hijo, eso y lo otro, y tú ahí escuchando, ¿no? Y tú te das cuenta, wow, si eso es verdad, me gustaría que empiece a pasar en mi vida. Y te digo, y pasó un tramo en mi vida cuando realmente me empecé a convertir, que fueron tiempos difíciles, que te aseguro que en su momento cuando los vivía, quisiera yo no estar viviéndolos en ese momento. Pero hoy por hoy, cuando los recuerdo, me doy cuenta que son los mejores tiempos que he vivido. Porque fueron los tiempos donde más clamé a Dios, donde más lo busqué. Y hoy por hoy puedo platicar y hablárselo a las demás personas y les puedes llegar a ser de bendición. Y yo creo que así como las experiencias que hemos tenido mi esposa y yo como familia, son las mismas experiencias que tú tienes que tener como cristiano. Ahora, realmente nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y permitirle a Dios que por medio del Espíritu Santo se derrame con poder para que las mismas maravillas que vimos y el mismo denuedo con el que hablaba y testificaba Pedro, como lo empezó a hacer el apóstol Pablo, que más adelante Pablo especifica, porque las cosas que yo hablo y las cosas que digo realmente no son para que yo me glorifique. Pudiera yo gloriarme, dice Pablo, pero realmente lo que estoy diciendo es para la gloria de Dios, porque Él es el que ha hecho la obra. Y hoy por hoy el que hace la obra en nuestras vidas no es tu capacidad intelectual, no es tu profesión, sino realmente es la obra de Dios en tu vida y es lo que tenemos que estar glorificando día con día. Y el versículo 20 dice: una vez que nosotros nos arremetamos, nos convertamos y empezamos a vivir ese tiempo de refrigerio, dice, ¿y Él quién es Él? Dios. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, escucha, esa promesa de que nosotros vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, es una promesa en la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Y realmente tenemos dos formas de vivir. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Cuando el Espíritu obra en tu vida, te aseguro que todo es diferente. Todo es diferente. Las pruebas son diferentes. La adversidad es diferente. Las tribulaciones son diferentes. El desierto es diferente. Porque aunque nos cueste trabajo en nuestra carne, porque es la carne la que está muriendo, el Espíritu Santo es lo que te va a sostener. Y es lo que te va a llevar a glorificar esos momentos tan difíciles que viviste en el desierto, en las pruebas, en la tribulación,
¿Qué es lo que va a servir para que tú le des vida a las demás personas que te están rodeando? Y la anécdota aquella de que los apóstoles con el simplemente la sombra les tocara a los enfermos se sanaban. Yo creo, y sí, sinceramente, que nuestro testimonio es esa obra que tiene que estar haciendo en la vida de las demás personas. Que cuando nos miren, vean que realmente somos diferentes. Y que es la obra de Dios. Y no es nada que por voluntad propia dejases de tomar, que a ti te hacía falta, sino que ellos se van a dar cuenta, aun cuando le estén buscando el punto negro a la camisa blanca, se van a dar cuenta de todo lo blanco que tiene la camisa. Y aun los propios defectos que tenemos y podemos tener en nuestro caminar, van a poder glorificar a Dios. Porque son cosas de las cuales vamos a poder hablar y testificar abiertamente. Porque tenemos que sentirnos orgullosos de alguna manera de ser cristianos, disfrutar y gozar de la bendición de ser de la familia de Dios y que nosotros podamos convivir en la herencia de los santos, que cuando yo venga a la casa de Dios es como si vayamos a celebrar un 24 de diciembre en cualquier lado o a una festividad, porque nos vamos a deleitar y nos vamos a disfrutar en la presencia de Dios, porque es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿sí o no? Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido bueno y tu misericordia, Señor, es infinita, Padre, al menos en nuestra vida, lo que hemos podido palpar el día de hoy, Señor, o hasta el día de hoy, Padre. Te pedimos, Señor, que en verdad tú te reveles a nuestros corazones, Señor, y que tú quites toda obra de la carne, Señor, en nuestras vidas, Padre, para poder permitir al Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros, Señor, y actúe como tiene que obrar, Padre. Así que en esta mañana te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.